La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Tenemos la oportunidad de hacer un alto a esta hora del día, no solamente para escuchar, sino que desde esa escucha atenta interiorizar la palabra de Dios que hoy le comparto. San Pablo es un hombre inspirador. Su experiencia de conversión, su encuentro con el Señor, su dinamismo misionero, su sentido eclesial, todo este sentido de formar a otros, capacitar, hacer equipo, o sea, es un personaje del Nuevo Testamento que impacta la vida de muchos. La mía la ha impactado. Pero hay algo que sobresale de San Pablo. San Pablo revela una disponibilidad total para servir al Señor. Pablo va a hablar varias veces de su experiencia en Damasco. Pablo va a dar testimonio de cómo fue ese encuentro con Jesucristo en Damasco. Y uno de esos momentos cuando San Pablo habla de ese encuentro con Jesús camino a Damasco, es el que a mí en lo personal me llama la atención por la manera, por la frase que agrega, que es una pregunta y que es el título de esta reflexión. ¿Qué he de hacer, Señor? Jesús se le revela camino a Damasco. Vamos a tomar Hechos de los Apóstoles, pero no vamos a ir al capítulo 22, no al capítulo 9. No. Capítulo 9 lo narra Lucas. Lucas narra allí que Pablo iba camino a Damasco y todo lo demás. Esa es una narración. Pero aquí es por la propia boca de San Pablo que está dando testimonio a las autoridades, a los judíos de Jerusalén. Y Pablo está predicando. Lea capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles. Pero quiero tomar únicamente del versículo 6, del versículo 6 al 10. Hechos capítulo 22, versículos 6 al 10. Pablo está dando testimonio y dice: pero yendo de camino, estando ya cerca de Damasco hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Caí al suelo y oía una voz que decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Yo respondí, dice Pablo: ¿quién eres, Señor? Y él a mí me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Versículo 10, que es el centro del mensaje. Yo dije: ¿qué he de hacer, Señor? Y el Señor me respondió: levántate y vete a Damasco. Ahí se te dirá todo lo que esté establecido que hagas. Cuando leemos a San Pablo su experiencia de cómo comunica su vivencia de fe, es inspirador recordar, a ejemplo de San Pablo, aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesucristo, cómo era nuestra vida antes de Cristo y cómo el Señor la ha ido transformando. Pero lo que me llama la atención es lo que Pablo dice que le dijo a Jesús: ¿qué he de hacer, Señor? San Pablo no solamente da testimonio de su experiencia personal. San Pablo es un hombre convencido que a razón de esa experiencia de fe, de esa revelación de Cristo en su vida, nada ni nadie le va a cambiar de dirección. Nada ni nadie le va
a generar duda, incertidumbre sobre el camino de la fe. Hay una certeza, hay una convicción profunda. Pero también San Pablo manifiesta interés, disponibilidad, apertura para conocer más de Jesús, para servir. ¿Qué he de hacer, Señor? ¿Qué he de hacer? Pablo era fariseo, maestro de la ley, pero es sorprendido por el propio Jesucristo. Ese camino a Damasco, San Pablo jamás lo va a olvidar. Esa experiencia, ese encuentro primero con Jesucristo, jamás lo va a olvidar, a tal grado que siempre, no solamente lo va a recordar. La palabra recordar significa volver al corazón, volver a ver esa experiencia de misericordia, sino que Pablo lo va a seguir testificando, lo va a seguir anunciando. Creo que de San Pablo podemos aprender muchas cosas, queridos hermanos y hermanas. Y uno de los aspectos que estamos llamados a aprender es a no olvidarnos de dónde nos sacó el Señor, a no olvidarnos de cómo era nuestra vida antes de Cristo, pero también a no ocultar esa experiencia, a seguir anunciando, hablando de Jesucristo desde nuestra vida, de cómo era mi vida, cómo fue mi encuentro con el Señor y cómo el Señor ha ido transformando mi existencia. Pablo es modelo de algo que tiene que ser inspirador para nuestra vida. Del primer encuentro con Cristo al encuentro definitivo con Cristo. Cuando leemos el texto, y usted puede leer todo el capítulo 22, usted se va a dar cuenta que las consecuencias que vivió San Pablo fueron dramáticas. Pero Pablo nunca ocultó su fe. En este texto, San Pablo revela disponibilidad, interés, revela un espíritu misionero, apertura, un anhelo grande de dar a conocer a Jesucristo. San Pablo revela ese ardor porque le marcó la vida. San Pablo no jugó a ser cristiano. San Pablo no jugó a ser apóstol, el apóstol de los gentiles. Pablo vivió intensamente ese camino de fe, ese camino de conversión. Creo que cada uno de nosotros tendríamos que hacer como una especie de interiorización, ¿no? Una introspección, ir hacia adentro de nuestra vida, meditar un poco cómo está nuestra relación con Jesucristo, de qué manera estoy yo propiciando la fe en otras personas, cómo yo estoy mostrando, revelando interés, disponibilidad en la propia obra de Cristo. ¿De qué manera estoy involucrado en la fe? Pablo estaba dando testimonio de su propia experiencia a los judíos de Jerusalén. Quizás conocían a San Pablo. Y Pablo estaba hablando de cómo el Señor se le había revelado. Pero como que pareciera que pasa desapercibida esa frase. ¿Qué he de hacer, Señor? ¿Tú le has hecho esa pregunta al Señor? Señor, ¿qué he de hacer? ¿Qué quieres de mí? ¿En qué te puedo servir? Aquí estoy, Señor. Tómame, utilízame, úsame. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres de mi vida? Pablo va a comprender que el Señor se le reveló porque tenía para él una misión. Igual para ti, igual para mí. El Señor nos ha dado la vida. No solamente nos da la vida natural, nos da la vida en Cristo para que lleguemos a descubrir que tú y yo tenemos una misión espiritual en este mundo.
Que no basta con ser papá y mamá, que no basta con haberte casado, tener novio, novia, estar en grupo juvenil, en grupo de pastoral familiar, en ir a misa los domingos. No basta con eso, sino que Dios tiene un proyecto y nosotros debemos de tener una aspiración. La aspiración mayor que tú y yo debemos de tener es esperar oportunamente la respuesta a la pregunta de San Pablo. ¿Qué he de hacer, Señor? La disponibilidad, el interés. Mira, no basta con que participemos de la vida de la iglesia, celebrando nuestra fe, estando en una comunidad católica, quizás integrada a algún movimiento apostólico, sino que hay que ir un poquito más allá. Hay que ir un poquito, hay que atrevernos un poquito más y decirle, Señor, ¿en qué puedo servir? ¿Qué he de hacer, Señor? Muéstrame el camino, indícame qué es lo que debo de hacer y ten la seguridad que lo voy a hacer. Por eso, San Pablo es modelo para que cada uno de nosotros también nos hagamos esa pregunta. ¿Qué he de hacer, Señor? Quizás hoy, no importa la hora que estés recibiendo este mensaje, no importa el momento, ya sea por la radio, por la televisión, lo importante es que tengas la capacidad de detenerte y verte a ti mismo, a ti misma. Y en oración, quizás le tendrías que decir, Señor, perdóname, porque yo nunca te he hecho esa pregunta. ¿Qué he de hacer, Señor? Porque quizás, Señor, estoy en mi comunidad y muchas veces cuando piden apoyo y nos invitan a colaborar, que hay que organizar esto, que quieren quienes están dispuestos. Y yo he sido una persona que he preferido la indiferencia, que he antepuesto que no tengo tiempo, que es que estoy ocupado, que es que... y me invento quizás actividades. Señor, perdóname. A ejemplo de San Pablo, podríamos decir en oración, decirle, Señor, aquí está mi vida. Porque la vida cristiana, querido hermano y hermana, tiene un sentido más profundo cuando servimos. Cuando servimos en la iglesia, cuando servimos al prójimo, cuando servimos en la familia. Tiene un sentido más profundo cuando asumimos responsabilidades para el reino de Dios. La vida cristiana tiene un sentido más profundo cuando aprendemos a amar de forma concreta como Cristo amó. Cuando pasamos de la teoría a la práctica. De la palabra a la vivencia. Entonces la vida cristiana adquiere un sentido más profundo. ¿Qué he de hacer, Señor? Pablo está decidido a ir a la profundidad. Pablo está decidido a dejarse guiar por el Señor. Pablo renuncia a su ego, a su conocimiento. Pablo se hace a un lado y deja que el Señor le guíe, le inspire, le conduzca. ¿Qué he de hacer, Señor? Es como que Pablo le dice, tú sabes, Señor, yo no lo sé. ¿Hacia dónde me quieres conducir? ¿Qué es lo que me quieres revelar? ¿Qué es lo que me quieres mostrar? ¿Qué he de hacer? Porque tú sabes lo que debo de hacer. Es válido en nuestros momentos de oración, especialmente en los momentos de crisis, de desánimo, de tristeza, de conflicto, de prueba, hacer una introspección y ver cómo era nuestra vida, cómo fue ese encuentro con Cristo y cómo ha ido el Señor mostrándose en nuestra existencia. Pablo nunca va a olvidar esa experiencia. Pablo va a ser un hombre audaz, que entiende que en esa experiencia él pasa de ser un perseguidor de Cristo, de la iglesia, a un apóstol. Mira qué cambio.
Pablo que pasa de fariseo a ser discípulo de Cristo. De irradiar violencia a revelar el amor. De creerse santo e inmaculado a reconocerse pecador. De una vida basada en la ley a una vida basada en el Espíritu. Esas son las consecuencias de esa pregunta. ¿Qué he de hacer, Señor? ¿Qué he de hacer? Y por eso Jesús le respondió, levántate y vete a Damasco. Ahí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. El Damasco de tu vida y de mi vida es la iglesia, es la comunidad. No a solas en el cuarto, no, en comunidad. Damasco es el lugar donde aprendemos a discernir, a caminar, donde el Señor nos va revelando su gracia, su amor, su misericordia. Damasco es la iglesia, es tu comunidad. Es esa comunidad que te acoge, que no te agrada, pero es esa que es tu comunidad, que disfrutas, que has tenido experiencias lindísimas en tu Damasco. Y San Pablo, que es un hombre acostumbrado a dar órdenes, Pablo obedece. Pablo obedece. Versículo 11. Cuando yo no veía a causa del resplandor de aquella luz, conducido de la mano por mis compañeros, llegué a Damasco. Los hermanos lo condujeron. ¿Qué he de hacer, Señor? Comienza con la docilidad de dejarse guiar, de dejarse tomar. Aprender de Pablo, el dejarnos guiar por otros, el dejarnos instruir por otros, el cultivar la humildad, la sencillez, el hacer a un lado la autosuficiencia, la prepotencia. Todo ello es fruto de la pregunta, ¿qué he de hacer, Señor? Si tú estás dispuesto a hacerle esa pregunta al Señor, prepara entonces y trabaja en humildad, en sencillez tu vida, para que los hermanos te conduzcan a Damasco, y en Damasco, en tu comunidad, en tu parroquia, en tu movimiento apostólico, el Señor te revele, el Señor se manifieste, el Señor te instruya, el Señor te capacite para toda obra buena. ¿Te das cuenta la dimensión de un sentido de pertenencia de Pablo a Cristo, de un sentido de obediencia de Pablo a Cristo? San Pablo bien pudo haber fundado su iglesia, pero respetaba a un hombre llamado Pedro, a un hombre llamado Santiago, Juan y al resto. Eso se aprende en nuestra comunidad. Se aprende a respetar a la jerarquía. Se aprende a orar por ella. Se aprende a caminar junto a ella. Se aprende a interceder por ella. Pablo tiene una connotación maravillosa en el cristianismo, de una manera impresionante. Pero a mí me llama la atención la docilidad de Pablo, la sencillez de Pablo, pero por sobre todo, la apertura. ¿Qué he de hacer, Señor? Cuando estaba preparando esta reflexión, hice interiorización del texto. ¿Qué he de hacer, Señor? Tengo 35 años de servir a tiempo completo en la misión de la iglesia. Ya me siento cansado. Hay cansancio. Tengo 64 años. Y seguir sirviendo, conseguir un automóvil prestado, con buenos hermanos de diferentes movimientos apostólicos que apoyan este ministerio, y conseguir ese carrito e irme a meter a la Unión Olancho, por ejemplo, con mi esposa,
ir a Nueva Palestina, Olancho, ir, bueno, a tantas comunidades, porque también un día, recibiendo una formación, un curso que se llama El Secreto de Pablo, me encontré con esa pregunta de San Pablo en esa experiencia formativa. ¿Qué he de hacer, Señor? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Como el profeta, ¿no? Aquí estoy, Señor, envíame a mí. ¿Qué he de hacer, Señor? No logro entender esto, pero revélame, ayúdame, inspírame, porque yo te quiero servir. Y te quiero servir siempre. Y quiero ser respuesta tuya más que pregunta. Pablo se convierte en la respuesta de Dios en ese momento histórico de la fe cristiana. Hoy también somos invitados tú y yo a que nos convirtamos realmente en respuesta de Dios para el mundo. Pero lo vamos a hacer cuando el Señor encuentre en ti y en mí lo que encontró en San Pablo. No fue santidad, no fue conocimiento, docilidad, apertura, interés. ¿Quieres crecer en la fe? ¿Quieres vivir plenamente y a profundidad tu fe católica? Responde como San Pablo con esa pregunta. ¿Qué he de hacer, Señor? Ve ante Jesús sacramentado. Haz un momento de oración y deja que el Espíritu Santo vaya fluyendo en ti y te vaya inspirando. Y siempre dile, ¿qué he de hacer, Señor? Ante este dilema, ante esta enfermedad, ante esta inquietud vocacional, ante este dolor, ante esta crisis emocional, ante esta confusión que tengo. Señor, ¿qué he de hacer, Señor? Busca primero al Señor. Eso lo aprendió San Pablo. No es una simple pregunta. No, es una pregunta que revela interés. Es una pregunta que revela apertura. Porque entiende Pablo que la respuesta, que la dirección que necesita Pablo en ese momento, la debe de recibir del Señor. Y el Señor bien le pudo haber dicho a Pablo ahí nomás, dándole las pautas y todo, pero el Señor le llevó a su Damasco. Es en comunidad, la fe se vive en comunidad. Intégrate a la vida parroquial. Ve y pregunta cuáles son las realidades pastorales en tu parroquia. No te quedes solamente con la misa del domingo, que qué bueno que vas, pero da un paso más. Atrévete a aspirar a desarrollar una fe adulta. Involúcrate, hazte responsable de tu fe. Ve, intégrate a la comunidad. Que te retiraste de la comunidad, vuelve a la comunidad, vuelve a la comunidad, vuelve a la iglesia, vuelve. Y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Que esta palabra que hoy he compartido contigo te inspire y te anime realmente a vivir en esa apertura y a decirle hoy al Señor, ¿qué he de hacer, Señor? Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.